Buenas tardes, un saludo desde aquí, desde la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, a todas las personas que están presentes en estas jornadas martiriales de Barbastro. Agradezco mucho a don Martín Ibarra el haberme invitado un año más a participar en ellas y lamento profundamente no poder asistir en persona finalmente por diversas circunstancias que me han hecho complicado el viajar y el poder parar allí 2 días como me habría gustado. No obstante, pues trataré de suplirlo lo mejor posible. Esa cercanía que indudablemente no puede haber a través de una cámara, pero trataremos de suplirlo lo mejor posible, sobre todo pues desde el afecto y desde la oración que nos une. Deseo que estas jornadas de Barbastro, que un año más se desarrollan, lo hagan con el mayor éxito y con los mayores frutos académicos y espirituales. Y bueno, el tema que he querido abordar desde la óptica que se propuso por parte de don Martín Ibarra para la proyección social, la acción social de los mártires que se aborda en estas jornadas de este año 2022, el tema que he querido abordar es el de un mártir dominico, beato, que tenemos sepultado en nuestra basílica, concretamente actualmente en la capilla de la Virgen del Pilar. Es el padre José Gafo Muñiz, dominico y mártir, apóstol, social y sindicalista. Y para acercarnos a su figura creo que primero es necesario trazar una trayectoria biográfica. El padre José Domingo Gafo Muñiz nació en Tíos, en el asturiano Valle de Huerna, el 20 de octubre de 1881, de una familia campesina humilde. A los 11 años comenzó los estudios de latín gracias al coadjutor de la parroquia, a la par que ayudaba a sus padres en las labores del campo. Desde niño se mostró muy inclinado a la vida de la iglesia y ayudaba como monaguillo. Ingresó en el convento de la Orden de Predicadores de los Dominicos de Corias, que entonces era un importante centro de formación de dicha orden, hacia los 13 o 14 años, y tomó el hábito a los 15, el 21 de septiembre de 1896. Él hizo, con casi 15 años de edad, hizo profesión de sus votos religiosos el 5 de noviembre de 1897. Los estudios los realizó en Corias y en Salamanca, los de filosofía en el primer lugar, en el Principado de Asturias, y los de teología en el convento de San Esteban de la ciudad del Tormes. En estas casas de formación adquirió la sólida formación filosófica y teológica de cuño tomista característica de los dominicos, y fue ordenado sacerdote a finales de 1905 y cantó su primera misa en su natal Tíos el día de Navidad, 25 de diciembre de ese año 1905. Entre 1907 y 1911 estuvo como profesor de segunda enseñanza en el Colegio Dominico de Vergara, en Guipúzcoa, donde conoció al padre Gerard, del que hablaremos más adelante. En este tiempo también fue profesor de Economía en la Escuela de Comercio, y a continuación fue destinado al Colegio de Santo Domingo el Real de Madrid, donde proyectó su temprana inquietud por los temas sociales en varios artículos de la revista dominicana muy prestigiosa La Ciencia Tomista. En 1912, con motivo de la huelga ferroviaria, colaboró en la fundación del Sindicato Ferroviario de Madrid, y en febrero de 1914 fundó el primer centro de sindicatos libres. Fue rector durante 4 años en el Colegio de Santo Domingo de Oviedo, volviendo a su natal Asturias, entre 1918 y 1921, así como director de la Academia Santo Tomás. Después pasó de nuevo al Colegio de Vergara en Guipúzcoa, y desde aquí trabajó en el fortalecimiento de la Confederación de Sindicatos Libres del Norte de España. Durante la dictadura del general don Miguel Primo de Rivera, fue nombrado vocal de la Comisión Interina de Corporaciones del Ministerio de Trabajo, que era la comisión encargada de organizar, y así estaba el padre Gafo encargado también de organizar los comités paritarios de empresarios y obreros, una de las realizaciones sociales principales del régimen de Primo de Rivera. Luego sería también vocal del Consejo de Trabajo en este mismo ministerio. En 1926 volvió otra vez al Colegio de Santo Domingo el Real de Madrid y a la redacción de La Ciencia Tomista.
En 1932, después del fallido golpe de Estado del general Sanjurjo, fue internado en el penal de Ocaña, considerándose que había tenido cierta vinculación con él. En esta prisión, en la de Ocaña, en Toledo, trabajó a favor de los presos y desarrolló una importante actividad apostólica entre ellos. En 1934 firmó el Manifiesto del Bloque Nacional, pero luego, como veremos, quedó desencantado por las actitudes políticas y sociales tan reaccionarias de las derechas. Por otra parte, no simpatizó con las tendencias fascistizantes propias de la época, en maneras, en eslóganes, etc., y se apartó de la política en 1936. A raíz del alzamiento nacional del 17 y 18 de julio de 1936, siendo superior en funciones del convento de Santo Domingo el Real de Madrid, consiguió poner a salvo a sus hermanos religiosos y también a las hermanas religiosas dominicas de un convento, de un monasterio vecino, pero él, sin embargo, fue apresado el 11 de agosto, internado en los calabozos de la Dirección General de Seguridad de Madrid y llevado el día 14, 3 días después, a la cárcel Modelo de la capital de España, de la cual fue sacado para ser asesinado a pocos metros en la mañana del 4 de octubre. Fue beatificado el 28 de octubre del año 2007 por el Papa Benedicto XVI, junto con otros 497 mártires de la persecución religiosa desencadenada bajo la Segunda República. Su cuerpo se encuentra sepultado, como decíamos, en nuestra Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en la capilla de la Virgen del Pilar. Como fraile dominico se le reconoció como un religioso observante y fiel. Como rector de los colegios por los que pasó, estando al frente de ellos, también destacó por su buen hacer y su capacidad de gestión, así como por el interés que tomaba por los alumnos y en conocer sus procedencias familiares y socioculturales. Todo esto le facilitaba tratar con los alumnos y orientarlos conforme a su edad y su personalidad. Podemos hablar también de un tema importante que es el de su formación intelectual y la forma en que esto fue influyendo en la evolución de su pensamiento social. En primer lugar, por supuesto, el padre Gafo recibió la sólida formación tomista propia de los dominicos de la época en los distintos conventos por los que fue pasando, sobre todo en su periodo de estudios de Corias y del prestigioso Colegio de San Esteban de Salamanca, en la que habían brillado en el siglo XVI figuras como Fray Francisco de Vitoria, Fray Domingo de Soto y Fray Melchor Cano, entre otras figuras de la llamada Escuela de Salamanca. Pero en la temprana inclinación del padre Gafo hacia la temática social y el sindicalismo influyó sin duda otro notable dominico, que fue el padre Pedro Gerard, que vivió entre 1871 y 1919. El padre Gerard tomó conciencia profunda de la cuestión social en 1911 a raíz de la violencia de los grupos de la izquierda más radical contra los actos religiosos en Jerez de la Frontera y de la Semana Trágica de Barcelona no mucho tiempo antes. Entonces, el padre Gerard consideró la necesidad de ocuparse de las dificultades de la clase obrera y la necesidad de emprender una tarea sindicalista católica, a partir también de su contacto con lo que el catolicismo social estaba llevando a cabo en Bélgica. Fue así como fundó la Casa del Trabajo en Jerez de la Frontera y emprendió la creación de sindicatos católicos libres en esa ciudad y en otras de España, uniéndose a los que se ponían en funcionamiento por parte del tradicionalismo carlista. Él mismo se vinculó también a la labor sindicalista de los tradicionalistas, entrando en contacto con pensadores y líderes de este movimiento como Juan Vázquez de Mella, al que sustituyó en la Sexta Semana Social de Pamplona. Promovió además el padre Gerard el sindicalismo en varios actos por toda la geografía española, pero algunos elementos conservadores, nada conscientes de la problemática social, comenzaron a acusarle por esta actividad y lograron que se le apartara totalmente de ella. A pesar de todo, dejó organizado el Sindicato Católico Libre, que adquirió cierta fuerza en el norte de España. Su labor fue continuada en gran medida por el padre José Gafo, quien en parte siguió sus planteamientos y en parte se distanció después. El padre Gafo sostuvo, al menos hasta 1934-1935, lo que denominó tradicionalismo social, pero se inclinó
sin embargo, a crear sindicatos no confesionales, aunque sí de inspiración católica. En la aconfesionalidad se apartaba del padre Gerard, con el fin de atraer más fácilmente a las clases trabajadoras a su seno, y se abrió además a los contactos con el mundo sindical y obrero de la izquierda, participando incluso en algunas reuniones. Además, utilizaría expresiones, el padre Gaffo, como democracia orgánica, muy característica también en ciertos ámbitos de la izquierda, y sindicato vertical, empleadas ambas fórmulas después en la época de Franco. El talante del padre Gaffo fue más político que el del padre Gerard. En un principio se vinculó al maurismo, de la derecha de Maura, y a la primitiva democracia cristiana. Apoyó incondicionalmente la dictadura del general Primo de Rivera, en la que, como vemos, fue miembro del Consejo de Corporaciones, y promovió la fusión con el sindicato socialista Unión General de Trabajadores, que quedó integrada dentro del régimen, como sabemos, la UGT, en el marco del corporativismo del régimen. La UGT colaboró de lleno con la dictadura de Primo de Rivera en el plano social y en los avances sociales que se alcanzó en el régimen del general. También el padre Gaffo impulsó la unión con el Sindicato Libre de Cataluña, propiamente carlista. Durante la Segunda República propuso la creación de sindicatos profesionales y fue elegido diputado por Navarra en una lista electoral tradicionalista carlista en representación de los sindicatos católicos. En 1932, después del fallido golpe de Estado del general Sanjurjo, como hemos dicho, fue internado en el penal de Ocaña. En 1934, también como hemos señalado, firmó el Manifiesto del Bloque Nacional, pero desencantado por las actitudes políticas y sociales tan reaccionarias de las derechas, decidió no presentarse a las elecciones de febrero de 1936. Uno de los ámbitos también interesantes e importantes en la formación del pensamiento social del padre Gaffo fue el Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid era uno de esos lugares a los que él acudía cuando estaba en la capital de España. El Ateneo de Madrid, una sede de estudios y de encuentro de ideas donde confluían personalidades muy diversas. Y aunque era un ámbito en el que la presencia de masones fue siempre notoria, a la par existían otras personalidades de la cultura y de la política que no lo eran, o incluso eran muy opuestos a la filosofía y al modo de actuar de la masonería. Entre ellos, José Antonio Primo de Rivera, el futuro fundador de la Falange, que no era muy asiduo al centro, y Ramiro Ledesma Ramos, otro de los fundadores del nacionalsindicalismo, que sí lo frecuentaba. Uno de los nada simpatizantes con la masonería era también el padre Gaffo, que ya en los años 1916-1917 hizo un curso en la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo. Entonces era presidente Rafael María de Labra. Más tarde, entre los años 1928 y 1936, iba con frecuencia a la biblioteca, y en esta época fueron presidentes José Soto Reguera, Gregorio Marañón, solo en 1930, y Manuel Azaña del 30 al 32. También asistió en la época de la presidencia de Ramón María del Valle Inclán, 1932, y posiblemente en periodos de otros destacados presidentes como don Miguel de Unamuno, 1933 al 34, y Fernando de los Ríos, del 34 al 36. En toda esta época, el padre Gaffo acudía a leer a la biblioteca y comentaba por los pasillos con otros ateneístas, en conversaciones con ellos. En el Ateneo, el padre Gaffo tuvo relación personal con Manuel Azaña, ya desde antes de la Segunda República, aunque no parece que se diera una especial amistad, entre otras cosas porque el anticlericalismo cerrado de quien luego sería presidente de la República no lo facilitaba, además de que en los escritos de uno y otro no se refleja una relación de estrecha cercanía. No obstante, sí consta que se trataron con respeto y corrección y que hubo un intercambio intelectual. Por ejemplo, el padre Gaffo le llevó algunos números antiguos de La Ciencia Tomista, en que aparecían sus crónicas y algunas otras publicaciones, y se sabe que en ocasiones conversaban en el Ateneo o en otros lugares. Otro aspecto importante en su formación intelectual y social fue toda la labor que realizó de contactos con el sindicalismo de izquierdas y el periodo que estuvo en su natal Asturias. Dada su profunda sensibilidad social, quiso, como hemos adelantado, acercarse de primera mano a los ambientes sindicales de la izquierda y estuvo abierto asimismo al trato con políticos de izquierda. A veces lo hizo de incógnito, pero las más de las veces abiertamente.
Y estos contactos influyeron sin duda también en la evolución de su pensamiento social. Los encuentros políticos sindicales entre los socialistas y el padre Gafo en Asturias fueron en ocasiones muy duros, pues en sus actuaciones propagandísticas aquellos y los socialistas y el padre Gafo, manejaban terminologías parecidas que se prestaban a cierta confusión. Y los socialistas no se fiaban de las intenciones del padre Gafo, ya que para ellos no cabía que un sacerdote religioso de entonces no defendiera posturas de derechas, incluso criticase a las derechas. Y él, por su parte, se empeñaba en demostrarles la limpieza y pureza de sus intenciones, llegando a meterse en la boca del lobo, como bien señala Francisco Vega Díaz, que lo conoció. Esto sucedió, por ejemplo, en la polémica que mantuvo con el socialista Isidoro Acevedo, después comunista, en la revista La Aurora Social. Pero si las izquierdas desconfiaban de él pese a ser evidente su honradez, esta misma honradez y claridad en sus ideas le ganaron la enemistad de la derecha capitalista y le eliminaron varias veces del escenario editorial de sus crónicas y hasta de su labor parlamentaria. Algo semejante a lo que le sucedería a José Antonio Primo de Rivera, a quien Gil Robles llegó a calificar de bolchevique en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. El padre Gafo, frente a la derecha capitalista, afirmaba con contundencia que los sindicatos habían sido ideados para defender los intereses de los obreros y que el sindicalismo, en consecuencia, no podía ser el parapeto de los adinerados, lo cual era una crítica a los llamados sindicatos amarillos, algunos de ellos del margen de los sindicatos libres que él mismo había promocionado. Los contactos del padre Gafo con los socialistas fueron tempranos y parece que comenzaron en Madrid desde 1914. Aquí este año, como dijimos, fundó dos sindicatos, uno ferroviario y el otro de oficios varios. Y ya se podía observar en él un cierto progresismo social, podemos decir así, pero jamás antirreligioso, evidentemente. Unos años más tarde, en 1923, contactó con los medios obreros de izquierdas de Barcelona y Valencia, juntamente con el también dominico padre Tomás Sánchez Perancho. Con este, precisamente, recorrió de manera discreta buena parte de España, tratando de conocer la situación de los obreros y la cuestión social. Concretamente en Barcelona trataron personalmente con el líder y pensador anarcosindicalista Ángel Pestaña, con quien años más tarde también varios líderes falangistas procurarían un acercamiento de posiciones entre el anarcosindicalismo y el nacionalsindicalismo. Por lo tanto, desde muy pronto se acercó a conocer los problemas de los obreros y estudió el modo de acercar posiciones entre las ideas sociales de las izquierdas y la doctrina social de la Iglesia, rechazando siempre, por supuesto, el materialismo y el odio ateo del marxismo y a la vez procurando hacer avanzar el pensamiento social católico. A veces, acercándose la época de las campañas electorales, los socialistas y el padre Gafo coincidieron en sus campañas de propaganda. En alguna ocasión, el padre Gafo intentó convencer a Teodoro Menéndez de que con su actividad no pretendía otra cosa que demostrar que la Iglesia podía utilizar las líneas generales del socialismo siempre que se respetase la religión y ésta se dejara aparte del debate polémico. Teodoro Menéndez fue un político y sindicalista socialista que murió casi centenario. Nació en Oviedo en 1879 y murió en 1978 en Madrid. Perteneciente al PSOE y a la UGT, fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo, después diputado en las Cortes y diputado de nuevo en la Segunda República. Su participación en la huelga ferroviaria de 1917 le llevó a ser encarcelado y lo mismo a partir de la Revolución de Asturias de 1934 por su participación en ella, hasta que fue liberado con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. En la guerra de 1936 al 39 combatió en el bando republicano y al término de la contienda se exilió a Francia, pero fue detenido por los alemanes en 1940 y entregado por ellos a España, siendo condenado a muerte, ya lo había sido por motivo de la Revolución de Asturias del 34, pero gracias a las gestiones de Ramón Serrano Súñer se le conmutó la pena por 30 años, de los cuales finalmente solo cumplió una tercera parte saliendo de prisión en 1950. Para el padre Gafo, Teodoro Menéndez era un hombre bueno, sano de espíritu e incapaz de cometer felonías. Teodoro Menéndez, por su parte, consideraba que el padre Gafo estaba más cerca de los socialistas que del también dominico padre Maximiliano Arbolella, otra de las personalidades del pensamiento social de la época, por otra parte bastante avanzado. El padre Gafo
Teodoro Menéndez, contó en una ocasión a Francisco Vega que en uno de los lugares donde coincidieron en sendos actos el padre Galfo y el fraile dominico se había expresado en unos términos tan socialistas y antiburgueses, tan crudamente anticapitalistas, que no los superaría Pablo Iglesias. Y también le comentó que regresando ambos a Oviedo en el mismo vagón de tercera, casi no pudieron discutir porque empleaban un lenguaje muy similar en respecto del mundo social y en los argumentos, y se profesaban ambos un educado respeto mutuo. Otras anécdotas de esta relación son también que en alguna ocasión pasearon juntos por el claustro del convento, mirando asombrados los otros frailes desde las ventanas de arriba esta amistad. Veían que en ocasiones parecían discutir por la forma en que gesticulaban, pero inmediatamente interrumpían con unas carcajadas. Y Teodomiro Menéndez, le dijo finalmente al padre Gafo, en una de estas ocasiones: o nos ganan ustedes la partida, pues tienen dinero para la propaganda, o acaban por ingresar en la UGT cuantos le siguen a usted y usted mismo. Durante la prisión de Teodomiro Menéndez por su participación en la Revolución de 1934, el padre Gafo le escribió varias cartas y él le contestó siempre con agradecimiento y afecto. Incluso el líder socialista había tenido un intento de suicidio durante el proceso, que le condenó a muerte. Y es importante reseñar en este punto, como se ha indicado también algún autor, Francisco Vega, que hubo dos personas que se portaron extraordinariamente bien en esta ocasión con Menéndez. Uno fue el ya citado José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, siempre sensibilizado con la causa obrera y con los defensores de sus derechos, y que mostró uno de sus tantos gestos de caballerosidad y de honradez como le caracterizaban, algo que Teodomiro Menéndez siempre recordó con agradecimiento sincero. Estando Menéndez preso en el penal del Dueso, en Santoña, en Cantabria, José Antonio le envió una caja de botellas de Jerez en Navidad con una carta muy emotiva. Por su parte, el padre Gafo le mandó 2 o 3 remesas de libros y un cesto de manzanas de su pueblo. Y después de la guerra a Menéndez le quitaron todas estas cartas, pero siempre recordaría con detalle estos datos y con cariño, y comentaría con ironía cómo José Antonio Primo de Rivera y el padre Gafo le habían sostenido y apoyado, mientras que algunos de sus compañeros socialistas le habían dejado abandonado. No así, decía Julián Besteiro, Indalecio Prieto, Largo Caballero, que sí mantuvieron la buena relación con él durante su prisión. El periodo al frente del Colegio de Santo Domingo de Oviedo, en opinión de Francisco Vega, frente a la afirmación hecha por otros autores, fue de gran importancia en el pensamiento social del padre Gafo, porque le permitió conocer directamente las circunstancias en que se desenvolvía la clase obrera y especialmente de la minería asturiana, y poder deslindar mejor así la falsaria o equívoca conducta de muchos de sus compañeros católicos de viaje. También tuvo gran importancia, y podemos destacar la polémica mantenida con el socialista Isidoro Acevedo, a la que hemos hecho referencia ya. Es muy interesante esta polémica escrita. Isidoro Acevedo fue director del periódico socialista La Aurora Social desde 1914 y en 1921 fundaría el Partido Comunista Obrero Español, que se integraría unos meses después en el Partido Comunista de España, el mismo 1921. Se considera que el padre Gafo consiguió vencer en la argumentación a su contrincante en estos artículos, así como en algunas disertaciones públicas con coloquio y en un curso de conferencias que dio sobre puntos de coincidencia entre el catolicismo y el socialismo. También en la revista de los dominicos, La Ciencia Tomista, de la que fue redactor jefe durante varios ciclos interrumpidos por ceses en los que se le relevaba por su avanzada posición y su crítica de las derechas, editó unos artículos denominados Crónicas Científico-Sociales, el padre Gafo. En ellos mostró un pensamiento muy avanzado, por lo que era corriente entonces para el sindicalismo católico, y una cultura sociológica muy notable.
Algunos de los otros periódicos, diarios en los que escribió fueron El Carballón, diario de la Mañana de Oviedo, El Pensamiento Navarro, uno de los principales periódicos tradicionalistas carlistas de Pamplona, El Debate, fundado por Ángel Herrera Oria, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, en Madrid, El Pueblo Vasco, de tendencia monárquica y maurista, de Bilbao, La Gaceta Regional, periódico católico y conservador de Salamanca, desde 1931 vinculado al grupo de los agrarios, y La Nación, creado en la dictadura de Primo de Rivera, vinculado a esta y a su herencia en Madrid. Pero respecto de la Revolución de 1934, decir que marcó un impacto profundo en la persona y el pensamiento del padre Gafo. El padre Gafo, en su condición de diputado por Navarra, realizó, en cuanto pudo, una visita a Asturias con motivo de estos dramáticos acontecimientos, en cuanto quedaron restablecidas las comunicaciones. Visitó a sus familiares, fue comprobando que estaban bien, tenía familiares y amigos en ambos frentes. Lo que más le impresionó fue la visita a Oviedo. Le horrorizó al conocer noticias tremendas tanto de los acontecimientos desastrosos provocados por los revolucionarios como de las causas sociales que habían motivado esto. Para él fueron los más amargos días de mi vida. A su regreso lamentó que en las Cortes españolas no se abordasen las verdaderas causas de estos sucesos, que eran las sociales, y que la derecha reaccionaria incluso evadiera hacerlo, aduciendo que los mineros asturianos tenían unos salarios muy elevados. Él apostillaba, como si en Asturias no hubiera paro forzoso, no hubiera mucha miseria y hambre, como si la minería no estuviera en constante crisis, como si para los patronos, mucho más para los obreros. En este ambiente injusto de tanta miseria e inseguridad es donde se forjan las revoluciones, escribió en El Carballón de Oviedo. Y los datos que los historiadores nos ofrecen con respecto a esta situación son reales. También expresó en este artículo el padre Gafo: aspiro a que no haya pobres y miserables, porque en este ambiente injusto de tanta miseria e inseguridad en el vivir es donde germinan la mayor parte de los revolucionarios y se forjan las revoluciones. No dudó en ofrecer recias críticas hacia las derechas y los capitalistas nada sensibilizados con las necesidades de la población obrera. En la primavera de 1935 recorrió Asturias dando conferencias en diversas localidades y escribió algunos artículos que revelan nítidamente su posicionamiento social cada vez más decidido a profundas reformas. Conociendo de primera mano que la situación dejada por la revolución y las reacciones represivas posteriores preparaban una verdadera catástrofe social, moral y económica, entendía cada vez más que no se podía esperar todo de las medidas de los gobiernos. Llamó así a las fuerzas económicas y sociales a iniciar con generosidad una reactivación material y ciudadana, a todos para llegar a un pacto social que sacase del marasmo a una sociedad hundida en el hambre y la miseria, en la tristeza, por las represalias y las crueles venganzas, por el rencor, por las ansias de desquite. Contemplando el cuadro dramático de las Asturias del 35, descalificó tanto la asistencia social que practicaba la Iglesia sin llegar a reformas más de fondo, aunque sí promovió la acción social católica de nuevo, y por otra parte la represión llevada a cabo por el Estado. Fue importante su conversación con el obispo de Oviedo, Monseñor Justo Antonio Echeguren y Aldama, para reactivar esta acción social católica. En el Carballón de Oviedo, el 13 de abril de 1935, publicó un importante artículo dirigido a los patronos asturianos, donde de algún modo asumía la voz de fuerte contenido social de algunos antiguos padres de la Iglesia y, llenándose de amor a su tierra asturiana, clamaba diciendo: Asturias no puede continuar un día más en este estado de sorda inquietud, de medrosa pasividad, de tirantez de relaciones entre patronos y obreros, engendradora de odios no extinguidos y reconcentrados en apetencia de mutuas represalias y crueles venganzas. Hay que superar el pasado con mucho esfuerzo de alma, lo piden los sentimientos humanos y cristianos. Y llamaba a despertar para crear una nueva era de entendimiento, de concordia social y de avanzar hacia la justicia social. Hágase el llamamiento a empleados y trabajadores desde todas las empresas con las perspectivas de nuevos y decorosos pactos de trabajos, sin retroceder un milímetro en las conquistas sociales ya logradas, decía él. Condiciónese la nueva vida contractual en el trabajo
para la debida solvencia moral y material, que las nuevas asociaciones obreras sean puramente económicas y profesionales, sin concomitancias políticas, despolitizar el sindicalismo, y estemos a los resultados que yo aseguro han de ser en adelante beneficiosos y renovadores. En el diario de sesiones de 1934, en el número 84, se refleja cómo el pensador y sociólogo dominico consideraba que en la raíz de toda cuestión social había una cuestión económica y que el problema económico, inferior en categoría, tenía un carácter primordial que no se podía eludir. Así lo había advertido y decía: patria con hambre, familia con hambre, propiedad con hambre, democracia o no democracia con hambre, orden con hambre, dictadura o no dictadura con hambre, ejército o no ejército con hambre, hombres y gestos políticos con hambre a la vista de la mayoría del pueblo. No puede ser sino ofreciendo a ese pueblo hambriento el pan nuestro de cada día. No es posible otro recurso, ni otra bandera, ni otro programa. El año 1936 está marcado en su vida por dos hechos. El primero de ellos, la desilusión por la carencia de sensibilidad social de buena parte de las derechas y el espíritu profundamente reaccionario de buena parte de las derechas, a pesar del cambio que en ellas se debiera haber producido con motivo de la Revolución de Asturias del 34. El padre Gafo decidió entonces no volver a presentarse como candidato a Cortes para las elecciones de 1936, diciendo: ante estas mentalidades que se dicen cristianas y se lo creen, de buena fe opté por callarme y eliminarme del Congreso para trabajar en otros sitios. Quizá la revolución o la amenaza de la misma sea el único remedio de urgencia. Es decir, de un mal, como veía que era la revolución, consideraba que se podía extraer un bien, un aldabonazo para la conciencia social, que la revolución de Asturias no había sido suficiente, pero que esto que auguraba que iba a suceder podía ser que hiciera activarse la conciencia social. Esta revolución por venir, en medio de todos sus males, puede traernos grandes bienes, como sucedió con la anterior, 1917, la de Rusia. Es otro aldabonazo para despertar. Si se despierta en efecto y se trabaja en el sentido de rectificación que queda indicado, espero días magníficos para España. Siendo superior del convento de Santo Domingo el Real de Madrid, fue detenido por la Brigada Socialista Amanecer e internado en la cárcel Modelo de Madrid. Primero estuvo 3 días en la Dirección General de Seguridad, en los calabozos, como sabemos, y fue asesinado el 4 de octubre de 1936, a pesar de cuanto por salvarle hizo un socialista asturiano cuya buena voluntad fue sobrepasada por los trágicos acontecimientos. Los milicianos no solo se contentaron con dispararle, sino que también se ensañaron con su cadáver. Al ver la foto de su cadáver acribillado a balazos, su compañero de prisión, padre Carlos Vicuña, fraile agustino, exclamó: parecía dormido el gran batallador católico. Como hemos dicho, se encuentra sepultado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en la capilla de la Virgen del Pilar, y gracias sobre todo a la beatificación, en gran medida podemos decir que se ha recuperado el conocimiento de esta figura tan interesante para el pensamiento y la acción social católicos, para la historia contemporánea de España, para la Orden de Predicadores y para mi querido Valle de los Caídos. Desde aquí, por lo tanto, un agradecimiento y un saludo, sintiendo no poder estar presente en estas jornadas martiriales de Barbastro, a las cuales me uno, no obstante, desde el afecto y desde la oración, encomendando su éxito y sus buenos frutos. Un abrazo para todos y muchas gracias.